Te pido, Señor, que cada palabra que salga dirigida para edificar mi vida quede escrita en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Le doy la bienvenida, les damos la bienvenida a todas las personas que vienen por primera vez a este lugar. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y que el Señor los llene de su presencia, de su amor, y que en el momento que salgan de este lugar salgan restaurados por la palabra de Dios y por su presencia. Amén. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo número 4. Un aplauso, por favor, dice Valentina. Dice el capítulo 4, el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Amados, no creas a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios. Hijitos, vosotros sois. Diga, yo soy de Dios. Yo soy hijo de Dios. Así se llama el tema de hoy. Yo soy hijo de Dios. Y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. La palabra de Dios dice que no creamos a todo espíritu. ¿Por qué? Porque detrás de cada secta se mueve un espíritu. En nosotros, que somos hijos de Dios, se mueve el Espíritu Santo de Dios. Amén. Por ahí escuchamos, he visto muchísimas personas que creen en el Señor, pero tienen en su casa una colección de ángeles y colocan su fe en esos ángeles, en esas imágenes que son hechas de cerámica. Pero Dios dice en su palabra que solamente nosotros tenemos que rendir honor, adoración, exaltación y alabanza a nuestro Padre Celestial, al Hijo de Dios, que es Jesucristo de Nazaret, y a su Santo Espíritu. La palabra de Dios nos enseña que toda rodilla debe doblarse y toda lengua debe confesar que Jesucristo es el Señor. Nosotros no tenemos por qué adorar imágenes, nosotros no tenemos por qué adorar ángeles, porque los ángeles de Dios existen. La palabra de Dios dice que el Señor enviaba ángeles y habla del ángel de Jehová. Pero los ángeles el Señor lo ha colocado a nuestro servicio, y nosotros podemos, en cualquier momento de angustia o dificultad, nosotros podemos decirle: Señor, en el nombre de Jesús yo te pido que envíes tus ángeles, Señor, a mi ayuda. Yo te pido, Señor, que tus ángeles me rodeen. Te pido, Señor, que envíes tus ángeles en este momento de angustia, que tus ángeles me protejan. Pero la palabra de Dios nos enseña que nosotros no tenemos que tener idolatrías con los ángeles, porque el único que nos lleva al Padre, nos enseña la palabra de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo murió en la cruz del Calvario y entregó su vida. ¿Por qué? Por el perdón de todos nuestros pecados, para la salvación nuestra. El Señor obedeció al Padre hasta la muerte para que nosotros hoy en día pudiéramos recibir la salvación y pudiéramos recibir la vida eterna. Amén. Además de eso, la palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos siempre que buscar de la presencia de Dios, porque su presencia es la que nos hace libre
de cualquier situación que se pueda presentar. Nosotros tenemos que buscar a Dios en oración, tenemos que buscar a Dios a través de su palabra, tenemos que buscar al Señor para que cada día nosotros podamos crecer más y más en el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces dice, no creas a todo espíritu. Dice, probad los espíritus si son de Dios. ¿Cómo nosotros probamos si alguien nos está hablando verdad o nos está hablando mentira? Nosotros lo probamos a través de las Escrituras. Si el Señor lo dice aquí, es verdad. Si el Señor no lo dice aquí, es mentira. Por eso es que decimos que la Biblia es su propio intérprete. Cualquier versículo que usted quiera interpretar de la Biblia, usted tiene que buscar en las Escrituras, porque cada versículo es respaldado por la misma palabra de Dios. Amén. Entonces todo está aquí en la palabra. Si usted a alguien le viene a hablar de algo que usted tiene duda, usted inmediatamente se va a la palabra de Dios y usted allí va a conseguir la verdad. Amén. Entonces dice que hay muchos falsos profetas que han salido por el mundo. Y en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Ayer en el karaoke de los muchachos había una canción que no me acuerdo, que estuvo muy bueno, por cierto. No recuerdo qué canción era, pero la canción decía, era una canción con un ritmo movido, pero la canción decía que Buda tenía sus huesos allí, ¿no? ¿Y quién más? Hablaba también de Mahoma, ¿cierto? Ajá, en la tumba de Mahoma están sus huesos y en el de Buda también. Pero en la tumba de Jesucristo están los huesos de él. No. ¿Por qué? Porque Jesucristo murió en la cruz, resucitó y está sentado a la derecha del Padre, intercediendo por ustedes, intercediendo por mí. Amén. Ayer cuando vi esa canción escrita, me fui pensando en eso. Yo dije, mira los muchachos, que uno cree que esas canciones dicen cualquier cosa, pero de verdad que la canción tiene una palabra y un mensaje poderoso. ¿Por qué? Porque el único, habla el libro de Romanos, que nos da la salvación a nosotros, es nuestro Señor Jesucristo. Romanos dice que el que quiere ser salvo tiene que creer en su corazón y tiene que confesar con su boca que Jesucristo es el Señor. Entonces, ¿cómo podemos nosotros identificar si la persona está en un error y cómo podemos sacarla de su error? Mire, le puedes cantar esa canción. Esa canción está magnífica, porque esa canción de verdad que explica todo. Ellos, ninguno de la deidad de esas sectas ha muerto por ti y por mí. Ninguno de ellos ha resucitado. El único que resucitó vivo y subió a los cielos, porque el Señor está vivo. Él resucitó y subió vivo a la presencia de su Padre. Amén. Y dice la palabra que Él vendrá de nuevo por nosotros, y nosotros lo estamos esperando. Amén. Entonces dice el versículo 3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hemos oído del anticristo que va a venir, ¿verdad? Siempre hemos escuchado, yo desde niña he escuchado del anticristo. O sea que ese espíritu del anticristo se ha estado moviendo en el mundo. Él va a venir cuando la iglesia sea arrebatada y venga la tribulación, y la gran tribulación se va a manifestar el anticristo. Eso enseña la palabra. Pero el espíritu del anticristo se está manifestando ahorita, y eso es el espíritu de error que es llevado aún dentro de las iglesias. Aún dentro de las iglesias. La palabra de Dios también habla de doctrinas de demonios. Nosotros como hijos de Dios tenemos que estar apercibidos de la palabra que llegue a nosotros. Amén. Porque hay muchas religiones que hablan de la palabra de Dios. Hay muchas religiones. Pero ¿qué pasa? Que agarran un versículo y le dan el significado que a ellos les conviene. Pero ¿qué nos enseña la palabra? Que nosotros, por la misma palabra de Dios, conocemos la verdad. No podemos agarrar un versículo y hacer
una explicación de ese versículo sin tomar en cuenta el contexto de ese capítulo o de ese libro, o incluso de toda la Biblia, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Amén. Hay personas que se dejan llevar por cualquier falsa doctrina, y eso pasa por la falta del conocimiento de la palabra de Dios, y de eso vamos a hablar más adelante. Es importante que nosotros, una vez que conozcamos al Señor y nosotros nos consolidemos en esa palabra y recibamos el bautizo, que nosotros sigamos creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor dice en su palabra: procura presentarte delante de mí el día que partamos de esta tierra. Nosotros tenemos que procurar presentarnos delante del Señor como obreros, que no tenemos de qué avergonzarnos y que manejemos y conozcamos bien la palabra de Dios. Amén. Y eso lo vamos a lograr no de que vaya a llegar cualquiera y le vaya a decir a usted la explicación de algo. La palabra de Dios dice que usted tiene que escudriñar las Escrituras. Y escudriñar no es que yo venga y les lea aquí un versículo y usted se quede con eso. Escudriñar es que usted agarre la palabra de Dios y usted busque en la palabra del Señor. Es que usted memorice los versículos bíblicos. Porque así, cuando venga una falsa doctrina, venga el espíritu de error que el anticristo quiere usar para sacarlo de la iglesia, para sacarlo del camino, inmediatamente el Espíritu Santo le va a traer a su memoria lo que usted ha leído, lo que usted escudriñó en la palabra del Señor. Amén. El Espíritu Santo de Dios, una vez que nosotros hacemos la confesión de fe, que nosotros invitamos al Señor a que viva en nuestro corazón y lo reconocemos como nuestro único Señor y Salvador personal, el Espíritu Santo de Dios nos sella y nosotros empezamos a ser templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Usted es templo y morada del Espíritu Santo de Dios, y yo soy templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios habla. El Espíritu Santo de Dios nos habla porque Él es una persona. Entonces, cuando llega una falsa doctrina, cuando llega un mensaje que viene con error, con el espíritu de error, con el espíritu del anticristo, inmediatamente nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios y obedecer, como estábamos leyendo antes de comenzar con esta palabra, obedecer al Señor. Amén. Dice en el versículo 5: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Por ahí vemos incluso canales de televisión, en las redes sociales, lo que hablaba el pastor ayer, enseñanzas de doctrinas, de falsas doctrinas, de la nueva era, doctrinas de demonios. Vemos enseñanzas de brujos que hablan sobre horóscopos y hablan de muchísimas cosas. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que tener el discernimiento de que nosotros no tenemos que estar escuchando eso. ¿Por qué vamos nosotros a envenenar nuestra espiritualidad escuchando todo eso que no es del Señor? Al Espíritu Santo de Dios no le agrada. El Señor dice en su palabra que Él se entristece, se contricta. El Espíritu Santo, cuando nosotros prestamos nuestros oídos para escuchar todas esas cosas que no son del Señor. Amén. El Señor quiere que usted escuche lo que Él le habla y que usted agarre el camino, no se deje desviar ni a derecha ni a izquierda. Si usted ya comenzó en el camino de la mano del Señor, no permita que ninguna falsa doctrina lo desvíe ni a derecha ni a izquierda. Amén. Dice el 4: hijitos, vosotros sois de Dios. ¿Vosotros sois de quién? Vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién es el que está en usted? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y el que está en el mundo, llevando drogas, llevando alcohol, llevando perdición, llevando brujería, llevando tantas cosas que hacen perder la juventud, hacen perder las almas. ¿Quién es el que está operando en todo eso? El espíritu del anticristo. El Señor quiere que usted hoy se vaya consciente de este lugar
que usted tiene que ser conocedor de la palabra del Señor y que nunca se va a desviar del camino, nunca. Siempre va a estar allí buscando el conocimiento del Señor y creciendo en el conocimiento, porque ese conocimiento no va a cesar jamás. El Señor quiere que nosotros tengamos pie de sierva, que nosotros estemos caminando en las alturas, que nosotros tengamos el conocimiento de Dios, porque a medida que usted crezca en el conocimiento del Señor, usted va a pasar a unos nuevos niveles espirituales. Usted va a pasar a otras dimensiones espirituales. ¿Y eso qué le va a permitir? Que usted pueda hacer la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Hacer discípulos y enviarlos. El Señor no quiere que usted se esté engordando aquí todos los domingos y todos los jueves. El Señor quiere que usted conozca su palabra, que usted crezca en la palabra del Señor, para que así como hicieron con usted, así como el Señor llevó la salvación a través de una persona que le habló de Él y le llevó el mensaje del Señor, que así mismo usted haga con todas las personas que le rodeen, con su prójimo, con su vecino, con su compañero de trabajo, con su mamá, con sus hermanos. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros seamos siervos fieles a Dios, siervos fieles a Dios. Jesucristo vino a la tierra a servir y Él quiere que nosotros también sirvamos. Amén. Y el que sirve no es el que está mandando, el que sirve es el que trabaja en la obra del Señor. El que sirve es el que predica, el que sirve es el que enseña. El que sirve es el que visita. El que sirve es el que va al hospital a llevar palabra y a llevar alimento. El que sirve es el que va a la cárcel. El que sirve es el que está siempre pendiente del prójimo. Amén. El Señor quiere que nosotros tengamos un corazón como el corazón de Él. Un corazón que ame. Amén. Dice el 5, ellos son del mundo y por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Cuál es el espíritu de verdad? Es el espíritu de Dios, es el Espíritu Santo. El Señor Jesús, cuando Él fue crucificado, que resucitó, Él fue levantado. Y Él dijo, yo me voy, pero no se preocupen, no se afligen, porque yo me voy, pero les dejo el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de verdad, el Espíritu de realidad. Ese es el Espíritu de Dios. Amén. Nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo de Dios y pedirle a Dios todos los días que nos dé discernimiento espiritual para nosotros reconocer cuando viene el espíritu de error. ¿Por qué? Porque la palabra enseña que el diablo es astuto. Él se viste de oveja, pero no es una oveja, es un lobo rapaz. ¿Y cuál es el objetivo de él? El objetivo de él es sacar las almas del camino para que las almas se pierdan. ¿Y el objetivo de Dios cuál es? Que las almas sean ganadas para que vivamos una vida eterna con nuestro Señor. Amén. Ahora, ¿cómo reconocemos? Porque a veces decimos, no, yo tengo el Espíritu Santo de Dios, pero yo no me sujeto a nadie. Yo hago lo que yo quiero. Nosotros tenemos que sujetarnos a las autoridades, no solamente a las autoridades de la iglesia, a las autoridades de su casa, sino a las autoridades que el gobierno ha colocado acá, ¿verdad? Nosotros no podemos hacer lo que nosotros queramos. Nosotros tenemos que regirnos por lo que dicen las autoridades. Nosotros tenemos que vivir en sujeción. Amén. Muchas veces vemos cristianos que son templo y morada del Espíritu Santo, pero no están sujetos a sus autoridades, sino que están como ovejas sin pastor. El Señor quiere que nosotros seamos una iglesia fuerte, que nosotros seamos ese cuartel militar que Él quiere aquí en Venezuela, que quiere aquí en Valencia. Y la única manera de que nosotros seamos ese cuartel, esa guarnición espiritual, y que nosotros podamos ir caminando al mismo paso militar, como hablábamos esta mañana, es que todos estemos de acuerdo. Amén. El Espíritu Santo de Dios quiere que nosotros estemos en un mismo espíritu, todos de acuerdo. Amén. Que todos conozcamos la visión. Todos saben, la mayoría, los que vienen nuevos no lo han escuchado, pero la visión, ese objetivo, esa misión que el Señor le ha dado al hombre de Dios en esta casa es ganar
a Valencia para Cristo. Amén. En cada distrito de Valencia el Señor va a levantar una iglesia con este ministerio. Y los que van a predicar y los que van a pastorear esos lugares son todos ustedes que están sentados allí. Entonces el Señor quiere que nosotros seamos revestidos de su Santo Espíritu, que nosotros seamos revestidos de ese poder de su Santo Espíritu, que nosotros tengamos ese conocimiento de su palabra, para que nosotros hablemos verdad y no nos dejemos influir por el espíritu de error y por el espíritu del anticristo, porque hay un hilo delgadito entre la verdad y la mentira. Hay un hilo muy delgado. Por eso nosotros tenemos que estar conociendo las escrituras y no desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Amén. Tenemos que reconocer cuando venga el diablo vestido de ángel, cuando venga vestido de oveja, y nosotros poder identificar el espíritu de error, el espíritu del anticristo, y revestirnos a través del Espíritu Santo de la verdad. Amén. El Señor dice en su palabra que Dios es amor. Si nosotros tenemos el Espíritu de Dios, nosotros tenemos que manifestar ese fruto tan hermoso del Espíritu Santo, que es el amor. No nada más aquí en la casa. Nosotros tenemos que manifestar el amor en todo lugar donde nosotros estemos, porque nosotros somos hijos de Dios. Nosotros tenemos que manifestar el amor en la casa, como madre, como hijo, como hermana, como jefe, como empleado. En cualquier lugar donde el Señor nos coloque, nosotros tenemos que manifestar el amor, porque nosotros estamos llenos del Espíritu de verdad, que es el Espíritu de Dios. Amén. Como hijos de Dios, nosotros tenemos que tener un buen testimonio. Y el amor es una de las características más grandes, porque la palabra de Dios dice que está la fe, está la esperanza y está el amor. Pero ¿cuál es el mayor de todos? El amor. No dice la palabra: Señor, Señor, mira, yo saqué no sé cuántos demonios, muchos demonios. ¿Qué le dijo el Señor? Aléjate de mí, no te conozco. Quizás lo echaste fuera en el nombre de Jesús, y por eso los demonios, porque en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo de Nazaret, los demonios tienen que huir. Pero al final de cuentas, el Señor nos va a conocer. ¿Por qué? Por lo que nosotros tenemos aquí adentro, por su amor, por el amor. Dios quiere que nosotros manifestemos el amor en todas partes donde nosotros estemos. Amén. Además de eso, el Señor dice en su palabra, nos enseña el Señor en su palabra, que la obediencia trae bendición. La obediencia trae bendición. La obediencia trae bendición. Hay muchas doctrinas por ahí, como por ejemplo, he conocido personas que van a la iglesia cristiana y me dicen: no, fui a visitar una mezquita, me invitó un musulmán, siendo cristiano. ¿Usted cree que eso está correcto? No está correcto, ¿verdad? ¿Usted cree que esté correcto que nosotros tomemos todos esos mensajes que mandan los que están ahorita de moda? ¿Cómo es que se llaman los que hacen el curso para aconsejar, para que está muy de moda ahorita? Coach. Ajá. Que dan todos esos mensajes buenísimos que uno lee, ¿verdad? Y te dicen que el universo, que tú tienes que agarrar y atraer. ¿Usted cree que eso está correcto? Y empieza la gente a repetirlo, siendo cristiano. Bueno, esas son sutilezas del diablo. Usted tiene que tener discernimiento espiritual. Usted tiene que, inmediatamente que el Espíritu Santo toque la campana, tiene que enderezar y tiene que concientizarse de que usted es un hijo de Dios. Y si usted tiene el Espíritu de verdad, que es el Espíritu de Dios dentro de usted, usted no necesita estar repitiendo todas esas palabras y esos lemas que dicen la gente del mundo, porque usted tiene el poder más grande que puede tener el ser humano. Lo tiene usted y lo tengo yo dentro de mí, que es el poder del Espíritu Santo. Efesios habla de la supereminente grandeza de su poder. Imagínate la grandeza del Espíritu Santo en todo, porque Dios es el creador de todo lo que existe. La grandeza para sanar a una persona y colocarle un órgano nuevo.
La grandeza para hacer un milagro financiero y darte el dinero que necesitas para salir de esa deuda. La grandeza que tú necesitas para salir adelante en tu empresa. La grandeza que tú necesitas para tú desarrollarte cada día más y más espiritualmente. La grandeza que tú necesitas para cualquier milagro, porque el único que puede hacer milagro es el Señor. A lo mejor el diablo hace un milagro, pero eso es algo que no permanece. Él lo hace para asombrar a las personas, pero eso se desvanece, porque lo único que permanece es lo que Dios hace, porque Dios es el creador de todo lo que existe. Dios nos creó a nosotros con un diseño perfecto. El Salmo 139 dice que antes de Él crearlo, a cada uno de ustedes y a mí, Él anotó en su libro cada una de las cosas que iba a ir creando. Él anotó cómo iba a ser sus ojos, su nariz, su boca, su cabello, su piel, sus manos, sus pies. Él lo hizo perfecto. Para Dios, usted es el más hermoso y la más hermosa. Y yo soy la más hermosa. Seamos como seamos, para Dios nosotros somos una creación perfecta. Yo cuando conocí del Señor, yo desde chiquita yo era complejada porque yo era muy alta y tenía los pies muy grandes. Y yo veía que mis compañeras de clase tenían los pies, calzaban 36, 37 y yo calzaba 40. Y mi mamá me compraba los zapatos y yo los agarraba apretados y me salían callos con los dedos así porque a mí me daban pena mis pies. Pero cuando yo leí esa palabra, yo dije, Señor, pero si tú me hiciste mis pies hermosos, o sea, si al Señor le parecen tan hermosos, tan bellos, entonces a partir de hoy mis pies son hermosos para mí, hermosos para mí. A partir de ese día, mis pies para mí son los más bellos. Y así usted también tiene que pensarlo. Usted es hermoso para el Señor. Y todo lo que el Espíritu Santo de Dios coloque dentro de ti para hacer, hazlo con todo tu amor, con todas tus fuerzas. Permite que el Espíritu Santo de Dios guíe tu vida. Haz lo que el Espíritu Santo de Dios te indique que tú hagas, porque el Espíritu Santo es la grandeza más grande, la riqueza más grande que nosotros tenemos. No pienses que tu ayuda para lo que tú necesitas ahora en cualquier área de tu vida va a venir de un hombre. No viene de un hombre, no viene de un presidente, no viene del presidente de Estados Unidos, no viene de una empresa. Lo que tú necesitas viene del Espíritu Santo de Dios, porque Él es el único que te conoce y sabe cuál es tu necesidad. Y Él es el único que abre puertas cuando hay que abrirlas, y es el único que cierra puertas cuando Él sabe que no te conviene lo que vas a hacer y las cierra. Amén. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, le damos gracias hoy al Señor porque su Santo Espíritu está aquí y Él está hablándole a cada uno de usted y está diciéndole que lo que usted necesita viene del Espíritu Santo de Dios, que es el Espíritu de verdad. Usted no necesita ni de doctrina de ángeles, ni de doctrina de demonios. Usted no necesita de ninguna falsa doctrina. Usted necesita es del Espíritu Santo de Dios, porque Él es el único que tiene ese poder creativo, ese poder transformador, ese poder que nada ni nadie tiene aquí en la tierra. Amén. Él es el único que puede evitar cualquier cosa sobrenatural, y Él es el único que puede hacer un milagro sobrenatural. No hay nada aquí en la tierra que lo pueda hacer sino nuestro Señor. Amén. Pero el Espíritu de verdad, el Espíritu de realidad, que es el Espíritu de Dios, dice en Hechos 16:16, y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Entonces usted tiene que tener discernimiento de espíritu para poder discernir también cuando hay un espíritu de adivinación que están bien colados en la iglesia. Amén. Tenemos que tener discernimiento espiritual y dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios, porque también es un error. Amén. Dice Oseas 6:3, conozcamos pues, esforcémonos por conocer al Señor. Su salida es tan cierta como la aurora, y Él vendrá a nosotros como la lluvia de primavera que riega la tierra.
Cuando nosotros buscamos al Señor, Él siempre está al encuentro, siempre. Cuando usted necesita a Dios, usted solamente tiene que decirle: Señor, yo te necesito, Espíritu Santo de Dios, y Él va a venir a tu ayuda. Él va a venir a guiarte, Él va a venir a hablarte. Entonces necesitamos ese encuentro con el Señor. Nosotros necesitamos estar en coinonía con Dios. Necesitamos estar en su presencia para poder escuchar su voz, para poder escuchar su guía, para poder escuchar sus enseñanzas. Amén. Cuando usted quiera saber algo, que usted diga: Señor, ¿qué hago, Señor? Yo no sé qué hacer, no sé qué decisión tomar. Dígale: Espíritu Santo, háblame a través de tu palabra. Aquí está la mayor profecía. No esté buscando más profecías en otro lado. No busque en otro lado, aquí está todo. Dígale: Señor, háblame. Y el Señor le va a dar una palabra. El Señor le va a dar una palabra. Y usted lo va a hacer. Cuando nosotros conocimos del Señor, mi esposo era empresario y yo también. Y una prima que amo mucho, ella fue la que nos habló del Señor y nos encaminó en esta vida tan hermosa con Dios. Yo tenía una duda, no sabía qué hacer porque tenía que pagar una licitación, una fianza de una licitación, tenía que viajar a Caracas, yo vivía en Puerto Ordaz y la fianza costaba mucho dinero y esa licitación era a nivel nacional. Yo trabajaba con recreación y tenía la duda si pagaba la fianza porque era mucha plata o no lo hacía. Y yo decía: bueno, si pago la fianza, en ese momento eran 5 millones, que no sé cuánto será ahorita con esta devaluación. Pero bueno, ella fue a mi casa y me dijo: ¿sabes que anoche soñé contigo y el Señor me dijo que te diera esta palabra? Y yo en ese momento yo quería buscar en otro lado porque yo no conocía al Señor. Yo quería ir a la que me leyeran las cartas, a ver qué me decían, a ver qué hacía. Bueno, ella me dijo: el Señor me dijo que te diera esta palabra. Isaías 54. ¿Qué decía Isaías 54? No seas escasa. Extiende las cortinas de tu habitación y refuerza tus estacas. Yo decía: ¿pero qué será lo que quiere decir eso? Y ella me dijo: habla con el Señor. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios y pregúntale qué te quiso decir. Yo me puse a leer esa palabra, a ver qué era lo que el Señor me quería decir. Y el Señor sembró en mi corazón que yo tenía que confiar. O sea, que ¿por qué me tenía que conformar en trabajar en Puerto Ordaz? Que yo podía trabajar a nivel nacional, que podía trabajar en Mérida, en Margarita, en todos los lugares de Venezuela. Yo dije: oye, ¿verdad? Yo voy a extender las cortinas de mi habitación, yo voy a extender mi empresa a nivel nacional y voy a reforzar las estacas. Voy a preparar a la gente, voy a sacar toda mi documentación, voy a aprender a trabajar con las licitaciones. Y me monté en ese barco y nos fuimos a licitar y nos ganamos casi toda la licitación a nivel nacional. Cuando yo iba en el avión a esa licitación, yo dije: Señor, dijo Ruth, si el Señor te concede la petición de tu corazón, dale al Señor el 10%. Y tú eres loca, muchacha, ¿cómo yo le voy a dar el 10%? Si tú le das el 10% al Señor, Él te va a bendecir. Yo dije: bueno, en el avión iba pensando, y Señor, ayúdame con esa licitación. Si tú me ayudas, yo te voy a dar el 10% de mi rentabilidad, porque yo sacaba mucha cuenta, ¿no? Yo decía: bueno, esto es por lo que hay que invertir y los sueldos que hay que pagar y lo que hay que comprar, eso no lo puedo tocar, pero de lo que yo me gane, yo te voy a dar el 10%, Señor. El Señor nos bendijo. Yo me fui para Colombia, después que trabajamos yo me fui, había que esperar 3-4 meses que las empresas te paguen tu trabajo. Cuando pagaron, Norbert fue a Colombia, yo le dije: mira, Norbert, ¿sabes que yo le prometí al Señor esto? Y el 10% en aquella época de 170 millones eran 17 millones. Hay que darle esta cantidad a la pastora de Puerto Ordaz, a la iglesia donde nos llevaron cuando conocimos a Dios. Y él me dijo: Ruth, ¿tú sabes lo que son 17 millones? Le dije: Norbert, pero yo se lo prometí al Señor, tenemos que cumplirle al Señor. Él me dijo: bueno, está bien. Y a la semana: ¿fuiste donde la pastora? No he ido. Anda donde la pastora y llévale el diezmo. Bueno, él fue y le hizo nada más el cheque por 10 millones, porque 17 era mucho.
¿Le llevaste el cheque? Sí, ¿por cuánto? 10. No, son 17 millones, Norbert. Tienes que llevarle 17 millones a la pastora. Y después él fue y se lo llevó. Pero Dios es fiel. Si Dios te da una palabra, ¿tú qué tienes que estar buscando en otro lado? Doctrinas de demonio, doctrinas del mundo. ¿Para qué vas a estar buscando en otro lado? Si tenemos la profecía y la palabra que tiene poder, está aquí, está aquí. No hay que buscar en otro lado, porque Dios es el Dios dueño y soberano de toda su creación. Él es dueño de todo. Si usted está buscando un milagro en su cuerpo, pídale a Dios. Él tiene un banco de órganos nuevos. Si usted está buscando un milagro financiero, pídale a Dios. No dice la palabra que Él es el dueño del oro y de la plata. Si usted está buscando un trabajo, pídaselo al Señor. El Señor es el que provee todo. Él es el dueño de todo. Él es el que le da la sabiduría a todos los empresarios que hay en el mundo. ¿De dónde usted cree que viene la sabiduría de las personas que están en eminencia? ¿Quién les hizo el cerebro a ellos con un nivel intelectual más alto? ¿Quién se lo hizo? Dios. ¿Quién crees tú, Sara Victoria, que te hizo ese cerebro tan explotado, como dicen los muchachos? Dios. Dios. Porque Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros. Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros. Amén. Y si usted le está pidiendo a Dios que lo haga financista del reino, empiece a dar. Empiece a dar. Siembre en el que necesite. Si usted ve que alguien está cerca de usted y necesite, siembre. Si alguien le pide prestado, dice que no dice el Señor que el que teme a Jehová presta y no pide prestado. Preste. Y si usted cree que no le va a pagar, hágase en su cabeza como hago yo. Bueno, se lo voy a prestar, Señor, pero de todas maneras, en mi mente se lo voy a regalar. Si no me lo paga, paso a la página y lo dejo en el olvido sin ponerme brava. ¿Ok? Porque Dios no es un Dios de contienda ni de división. Si usted ve que usted quiere o tiene los talentos, Dios le dio la capacidad de tener empresa, siembre. Diezme, porque si usted diezma, el Señor le va a multiplicar su finanza. Así como lo hizo con nosotros, el Señor también lo va a hacer con usted, porque Dios es un Dios fiel. Amén. Entonces el Señor quiere que nosotros estemos en su presencia, porque el conocimiento espiritual, todo ese conocimiento espiritual para mantenernos fuera del error y de la doctrina falsa, nos los va a dar estar en la presencia del Señor. Estar en la presencia del Señor nos va a dar el conocimiento espiritual. Allí en la presencia de Dios, en esa intimidad donde tú vas a obtener esos dones maravillosos del Espíritu Santo y vas a poder tener discernimiento de espíritu, para que cuando venga el error, venga el espíritu del anticristo, inmediatamente tú puedas discernir la verdad y la mentira, lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Amén. Además de eso, la obediencia es una condición para recibir ese conocimiento espiritual que nosotros necesitamos para mantenernos allí en la brecha. Dice Juan 8, 31, 32, ¿qué dice, Arelis? Amén. Así quiere el Señor que usted memorice los versículos. Un aplauso para Arelis. Ok, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Dice la palabra del Señor en Juan 7, 16, 17. Jesús entonces les respondió y dijo: mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Si alguien quiere hacer su voluntad, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. Amén. Entonces hablemos palabra de Dios. Hablemos palabra de Dios. Aconsejemos en la palabra del Señor. Amén. Hagamos discípulos con la palabra de Dios. No con la palabra de nosotros, sino con la palabra del Señor. Vamos a buscar Juan 14, versículo número 15. Juan 14, versículo número 15. El Señor nos dejó la promesa del Espíritu Santo de Dios. Dice: si me amas, guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad.
Ese es el Espíritu de Dios, el Consolador, el que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora en vosotros y está en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero si vosotros me veis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Dice el versículo 20, en ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a él. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que obedece mi palabra, ese es el que me ama. Amén. El que obedece mi palabra, ese es el que me ama. Vamos a ponernos de pie. Repita conmigo. Yo conozco la verdad y la vivo. Yo soy hijo de Dios. Yo soy de Dios. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, renuncio del espíritu de error. Renuncio al espíritu del anticristo. Y te pido, Señor, que me llenes de tu presencia, de tu Santo Espíritu. Si hay alguna persona aquí que ha recibido o ha escuchado de alguna falsa doctrina y ha prestado sus oídos o sus ojos, para eso yo lo invito a que venga aquí, adelante, para que oremos por usted. Si usted ha escuchado doctrina de demonios, si ha escuchado de nueva era, si usted ha escuchado cosas que el enemigo ha querido venir con sutileza a meter en su mente, puede venir hasta aquí adelante para que oremos por usted. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a adorar al Señor. Pídale al Señor que lo enamore cada día más y más de Él. Señor, enamórame más y más de ti, mi Dios Todopoderoso.